Saluda a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Abramos nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, verso 21 y verso 22. Y vamos a leer estos versículos de manera unánime a la voz de tres. 1, 2, 3. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando al cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vamos a orar. Maravilloso y buen Dios, en esta noche, Señor, nos acercamos ante tu presencia, Señor. Estamos en este culto de acción de gracias, Señor. Gracias por lo que tú has hecho durante estos 365 días, porque tú nos has guardado, tú nos has cuidado, Señor. Y que a la luz de tu palabra, Señor, nosotros podamos, Señor, de la misma manera que Juan, de la misma manera que el Padre, de la misma manera que el Hijo y de la misma manera que el linaje que vemos aquí en este capítulo 3, podamos dar testimonio acerca de quién eres tú. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a meditar en el capítulo 3 del Evangelio de Lucas. Este es el último mensaje de este año, y qué mejor haciéndolo mirando a nuestro Señor Jesús, tal vez en uno de los momentos más importantes de su vida. Esto podría ser que era el antecedente al iniciar su ministerio. Pero antes de analizar el capítulo 3, debido a que hay muchas historias, muchas fábulas que han surgido alrededor de los tiempos, donde se inventan historias de lo que pasó con el Señor Jesús cuando era un niño, cuando era un adolescente, cuando era un joven, a la luz de la palabra, a la luz de lo que dice las Escrituras, nosotros podemos decir que en estos 18 años, entre el capítulo 2 y el capítulo 3, lo que sabemos es que el Señor estaba sujeto a sus padres. Dice el capítulo 2, el verso 51, dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. La Biblia no nos muestra que Jesús hizo milagros. La Biblia no nos muestra que Jesús contó parábolas o X o Y cosa. La Biblia lo que nos enseña que en su niñez, su adolescencia y su juventud, Jesús de Nazaret estuvo sujeto a María y a José. Hoy vamos a meditar el capítulo 3, y en este capítulo 3 nosotros vamos a ver algunos testimonios. En los tiempos bíblicos y en nuestros días, la garantía de un testigo era y es de importancia. Porque para decidir un procedimiento legal, para que éste tenga legitimidad o para que no la tenga, para que una causa penal sea legítima, se necesita un testimonio. Porque el testimonio es un medio de prueba que sirve para confirmar la verdad o la existencia de una cosa o de una causa. De esta manera, quien emite un testimonio apoya la búsqueda de la verdad. Cuando nosotros vamos a la ley judía, mire lo que dice Deuteronomio capítulo 17, el verso 6. En Deuteronomio capítulo 17, el verso 6 dice así: por lo dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Y me parece que es el apóstol Pablo quien cita que si alguien tenía algo que decir contra un anciano, en este caso no está hablando de una persona mayor, sino de un líder de la iglesia, tenía que estar como mínimo 2 o 3 testigos. Pastor Héctor, si usted me corrige, es así. Creo que Pablo dice que por la boca de 2 o 3 testigos se resolverá todo caso, creo que lo dice
el apóstol Pablo. Bueno, ya, mire, la ley judía que enseñaba que se necesitaba como mínimo 2 o más testigos. Y no solamente era la ley judía, sino que el derecho romano, del cual la mayoría de las leyes que hasta hoy existen, mantienen esa causa. No se necesitaba de un solo testigo, sino para decir que tal persona había cometido esto o tal persona era esto, se necesitaba el testimonio de 2 o más testigos y que su testimonio sea coincidente para ser tomado en cuenta. Porque vamos a poner un ejemplo, alguien decía, yo lo vi a Juan Pérez a las 3 de la tarde, y el otro decía, no, yo lo vi a Juan Pérez a las 5 de la tarde en tal lugar. El testimonio no coincidía. Entonces, cuando nosotros consideramos el capítulo del Evangelio de Lucas, este capítulo 3, vamos a hallar varios testimonios y no de cualquier testigos. Mire, si nosotros vemos, he dividido este mensaje en 3 puntos. Los versos 1 al 20 nos presentan el testimonio de Juan el Bautista. ¿Y quién era Juan el Bautista? Era el hijo del sacerdote Zacarías y también de Elizabeth, quien había nacido de manera milagrosa y quien iba predicando por toda la región circundante, por toda la región cercana al río Jordán. Mientras que los versículos 21 y 22, ¿qué nos presentan? Nos presentan el maravilloso, el suficiente, el sobrenatural testimonio, tanto de la persona del Padre como del Espíritu Santo. ¿Y dónde nos lo presentan en este testimonio? Es en el mismo momento del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Es aquí que encontramos una de las pruebas más grandes sobre una de las doctrinas más importantes de la Biblia, que es la doctrina de la Trinidad. Ahí vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero ¿cómo finaliza este capítulo 3? Los versos del 22 al verso 38 nos presentan el testimonio del linaje, del árbol familiar o de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que este capítulo 3, y no solamente el capítulo 3, sino que usted va a ver a lo largo. Recuérdese que Lucas era un doctor y se entiende que era un hombre griego que conocía las leyes, la forma de pensamiento de aquella época. Él nos presenta en los primeros capítulos los testigos acerca de qué. Para el evangelista Lucas, quien era dirigido por el Espíritu Santo, este tema era de vital importancia. ¿Cuál era el tema que Lucas nos quiere presentar? Que Jesús es el Hijo de Dios, pero también es el Hijo del hombre. Ese es el tema en esta noche: Jesús, el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. En primer lugar, mire lo que nos dice los versos 1 al 20. Y veamos los primeros 6 versículos. Dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilatos y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, Lisanias, tetrarca de Abilinia, siendo sumos sacerdotes Anás, Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y este versículo 2 usted tiene que hacerlo conexión con lo que antes Juan nos había hablado acerca de lo que Lucas nos había hablado acerca de Juan. Porque mire lo que dice el capítulo 1 en el verso 80. Pastor Héctor, si puede leernos 1:80 de Lucas. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. ¿Qué podemos ver acerca de Juan? Que Juan no es que, bueno, un tiempo anduvo haciendo lo que le dio la gana, no, sino que durante toda su vida, hasta el momento de su manifestación, ¿dónde estuvo este hombre? En el desierto. Y
la próxima o el próximo capítulo, que es el capítulo 4, ¿dónde lo vamos a ver a Jesús? En el desierto. En el desierto. A veces el cristiano no quiere pasar por un desierto, pero es importante. Pero mire, yo quiero que veamos el testimonio de Juan el Bautista. Dice que él fue por toda la región contigua, cercana, circundante al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y él decía, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará, se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Aquí que vemos el testimonio de Juan, pero como quién, como un reparador, como un constructor de caminos. Mire, Juan Lucas, ¿qué nos hace al principio? Nos presenta una lista de un pocotón de gente importante. Pero Dios prescindió de ¿quiénes? De los gobernantes, de los grandes, de los poderosos, y le dio su palabra a un profeta judío. Un profeta ¿de dónde? De las regiones desérticas, de la nación de Israel. Esta nación que estaba en un desierto espiritual. Aquí vemos que Juan, el hijo de Zacarías y Elizabeth, le trajo las buenas nuevas del Mesías, las buenas nuevas de que el reino de Dios se estaba acercando. Y Juan no solamente que fue un profeta, sino que él estuvo sujeto a la profecía, porque lo que dice desde el verso 4 al verso 6 es lo que mismo también nos dice el profeta Isaías en el capítulo 40, del verso 4 o del verso 3 al verso 5. Aquí vemos que se describe el trabajo de un constructor de caminos. Dice: vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará. Mire, aquí había alguien que estaba para construir caminos, para preparar, ¿qué? Para preparar todo para la llegada del Rey. Porque de eso se trataba el ministerio de Juan. Juan en su ministerio tenía que remover mucha basura espiritual. A veces cuando la gente tiene que hacer un trabajo para levantar una carretera, a veces hay algo que está obstruyendo, obstaculizando el paso. ¿Y qué tienen que hacer? A veces tienen que emplear hasta dinamita. Tienen que dinamitar a veces una roca, o tienen que sacar eso que está obstaculizando. Asimismo, él tenía que remover aquella basura espiritual para que la gente pudiera estar lista para darle la bienvenida al Señor Jesús. El escritor Lucas, en el libro de Hechos, en el capítulo 19, dice así, verso 1 al verso 5. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen. Mire, el mensaje de Juan el Bautista era que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, estos hermanos de Éfeso, que todavía no podíamos decirle ni que eran hermanos,
Eran personas que estaban anhelando al Mesías, que estaban a la espera del Mesías, pero que todavía no habían tenido un encuentro con el Mesías. Cuando escucharon el mensaje de Pablo, que el Mesías ya había venido, que era aquel que Juan había dicho, este es el Cordero de Dios. Entonces dice que creyeron y oyeron y fueron bautizados en el nombre, en la autoridad de Jesús. Entonces, aquí se deja claro que el ministerio de Juan, al bautizar, ¿hacia dónde apuntaba? Hacia la venida del Salvador. Entre tanto, que el bautismo cristiano, ¿qué hace? Está mirando en retrospectiva, miramos hacia atrás. Nos identificamos ¿con qué? Con la muerte, con la sepultura, con la resurrección de Cristo. Pastor Héctor, si nos puede leer Romanos capítulo 6, del verso 1 al verso 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Por qué somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también nos seremos en la de su resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Mire, hasta el verso 6. Mire, ya no pasa nada. Mire, ¿qué es para nosotros como cristianos? Hoy el bautismo es identificarnos con Jesús. ¿En qué aspectos? En su muerte, en su resurrección y en su crucifixión, porque estamos crucificados con Cristo. Crucificados con Cristo. Hemos muerto para el pecado, pero estamos vivos para con Dios. Juan estaba haciendo un llamado a los judíos. ¿A qué? A que se arrepintieran y se bautizaran. Pero no solamente Juan vino como un constructor de caminos, porque los versos 7 al verso 9 de Lucas dice así. Y decía, capítulo 3, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. En primer lugar vimos a Juan como aquel constructor de caminos, pero aquí vemos que ahora comienza a hablar de frutos. Entonces vemos como que estás tomando el papel de un agricultor. El testimonio de Juan fue también como el testimonio de un agricultor. Juan aquí se describe como un agricultor, derribando árboles sin fruto. ¿Y viendo a qué? A las serpientes del campo incendiado. Juan llegó a la raíz de las cosas. ¿Y cómo llamó a la gente? La llamó al arrepentimiento. Pero mire, él les decía que había una ira venidera. Y la única manera de prepararse para el juicio es abandonar el pecado. No es que Juan vino a decirle, es que Dios los ama. Es que Dios tiene un plan maravilloso. Sí. Pero Juan, ¿a dónde primeramente fue? A la raíz del problema.
Porque hoy el evangelio que se predica es: amigo, Dios te ama, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar, Dios tiene planes grandes para tu vida, Dios quiere potenciarte al máximo. Cuando en vez de decirle a esa persona: estás muerto en delitos y pecados. Juan les dijo: mire, oh generación, mire. Juan les llamó generación de víboras. ¿Por qué? Porque los líderes religiosos no estaban obedeciendo al llamado que hizo a través de Juan. Mire lo que nos dice aquí mismo en Lucas capítulo 7, el verso 29 al verso 30. Dice así, 7:29. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando le oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios, los planes, está diciendo, de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y en el capítulo 20 de aquí mismo de Lucas, vemos que aquí en el capítulo 20 vienen unas personas a decirle: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y entonces Jesús le dice: esperen un ratito, para que yo les responda esa pregunta, ustedes respóndanme a lo siguiente. Juan, ¿su bautismo era del Dios o de los hombres? Y esta gente, como era astuta, dijeron: si le decimos de Dios, la gente aquí nos apedrea. Y si le decimos de Dios, nos va a decir que por qué no le hizo caso. Y si le decimos que era de los hombres, nos van a apedrear porque la gente lo tiene a Juan por profeta. Mire, la gente fue dura. No piense que el evangelio ha sido un mensaje popular. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando el evangelio se hace un mensaje popular. Porque hoy se predica un evangelio popular. Mire cómo el Señor Jesús les llamó. Pastor Héctor, si nos puede leer en San Juan capítulo 8, versos 44 y 45. San Juan 8, 44 y 45. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no han permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Mire, yo no le estoy... Porque digo la verdad, no me creéis. Mire, yo no le estoy diciendo que la forma de un cristiano siempre de predicar o de confrontar el pecado de la gente va a ser diciéndole: eres tú un pecador, eres tú un hijo del diablo. Pero nosotros tenemos que predicar y señalar el pecado. No como condenando a esa persona creyendo nosotros superiores, porque todos hemos pecado y estamos destituidos, pero sabemos que hay una diferencia entre el pecador que no se ha arrepentido y aquel que ha reconocido que es un pecador, que se ha humillado y que ha ido a los pies de Jesucristo y ha reconocido que Jesús es el Hijo de Dios y es el Hijo del hombre. Hay una diferencia, porque aquel que reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, como dice San Juan, para todo aquel que crea, para que tengamos vida eterna. San Juan 3 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. El hombre que no ha creído está perdido. No estoy hablando de creer que Dios existe o de creer que Jesús existe. No, creer significa andar como Él anduvo, caminar, obedecer, seguir sus mandamientos. ¿Por qué el Señor Jesús les llamó hijos del diablo? Porque Satanás es la serpiente y tiene sus hijos. Mire cómo el Señor les dice en Mateo capítulo 23, 33. Estamos comparando algunas expresiones de Juan con las expresiones de Jesús. Miren, Mateo 23, 33 dice así: serpiente. Mateo 23, 33. Serpiente, generación de víbora. Padre. ¿Cómo escaparéis? ¿Cómo escaparéis
de la condenación. Escaparéis de la condenación del infierno. Mira, el Señor Jesús le está diciendo que ellos, y si usted se lee el capítulo 23 es una acusación que el Señor hace a los escribas y a los fariseos. Y le dice, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Para aquellos que creen que el infierno no. El Señor le está diciendo que hay una condenación y que la condenación es el infierno. Mire, Satanás es la serpiente y tiene sus hijos. Mire lo que nos dice el evangelista Juan, pero en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, el verso 2, que es un versículo muy conocido. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Cómo se lo conoce a Satanás? Como la serpiente antigua. ¿Cómo lo vemos en el capítulo 3 de Génesis? Como la serpiente. Y usted puede leer en casa Mateo 13, del verso 36 al 43. Ahí también usted va a encontrar una referencia a esto. Pero quiero avanzar. Juan antecedió a Jesús, fue antes que Jesús. Porque la predicación del juicio siempre debe de venir antes de la declaración de la gracia salvadora. Si usted lee el libro de Romanos, Dios nos dé la oportunidad algún momento de estudiar de principio a fin el Romanos, porque el libro de Romanos es una de las cartas más profundas en cuanto a la salvación, en cuanto a los aspectos de la salvación. Pero si usted ve, el escritor Pablo primeramente hace una acusación a griegos, a judíos y a todos. Para luego, ¿qué decir? Que para los que están en Cristo no hay ninguna condenación. Pero primeramente él presenta las cosas como son. Hoy, ¿qué se dice? Hoy día no se predica de pecado. No, ¿cómo usted va a predicar de pecado? ¿Y cuál fue el mensaje de Jesús? ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? ¡Arrepentíos! ¿De qué la gente se tiene que arrepentir? De su pecado, de su maldad. Entonces, no podemos predicar un evangelio que a la gente le agrade, sino un evangelio como la palabra del Señor nos enseña. Debe haber primeramente convicción para que luego haya conversión. ¿Convicción de qué? De pecado. Ahora, es verdad que nosotros no convencemos a alguien de pecado. Quien convence de pecado es el Espíritu Santo. Pero usted y yo estamos llamados a predicar el Evangelio. Quiero que veamos también los versos 10 al 14 de Lucas capítulo 3. Aquí vamos a ver algunas cosas que hacía Juan. La gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas del que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él le dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Mire, aquí vemos un tercer aspecto de Juan. Primeramente vimos que él era el constructor de caminos, el reparador de caminos, el enderezador de caminos. Vimos él que era como el agricultor que estaba ya con el hacha puesta. Y aquí vemos un hombre que está dando consejo, un consejero. Juan dedicó tiempo ¿para qué? Para aconsejar personalmente a las personas, para prepararlas para el bautismo. Mire, hoy ni se da la enseñanza del bautismo. ¿Quién quiere bautizarse? Yo, hermano. Y ni se le pregunta, ni se lo conoce. No, la persona tiene que entender qué es el bautismo. Ya dijimos que es identificarnos con Cristo en su muerte, en su cruz, en su resurrección, en su sepultura. Tenemos que hablar, enseñar. Jesús le dijo, y por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado. Y luego dice enseñándole todas estas cosas que vemos en el bautismo del etíope, que tuvo que haber una enseñanza. ¿Por qué? Porque el etíope le pregunta, le formula lo siguiente: aquí hay un poco de agua, o aquí hay un lugar con agua. ¿Qué impide que yo sea
bautizado. ¿Hay algún impedimento? Claro que puede haber impedimentos para el bautismo. ¿Cuándo? Cuando su vida no está de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando verdaderamente el hombre, la mujer que quiere bautizarse no ha muerto al pecado. No significa que nunca vamos a pecar, pecamos. Pero morir al pecado significa que nos separamos voluntariamente de las prácticas pecaminosas. Él estaba amonestando a ser generosos, a compartir lo que tenían. Recuérdense que la iglesia primitiva era una iglesia generosa. Era una iglesia que tenían todas las cosas en común, tanto que compartían las cosas que tenían. Él encargó a los cobradores de impuestos a que fueran honrados, a los soldados a ser justos. Pero quiero decirle que Juan no condenó a los cobradores de impuestos ni a los soldados de profesión. Simplemente le dijo a los publicanos, a los soldados, que hicieran con honradez su trabajo y que no hicieran daño a nadie. Él no los condenó, le dijeron: apártese de eso. Nuestra crítica, nuestro juicio no tiene que ser un juicio condenatorio, sino un juicio constructivo. Pero si aquel lo rechaza, entonces él está ¿qué? Condenado. Porque no nos ha rechazado a nosotros, sino que está rechazando al autor y consumador de la fe. Tal vez la gente podía seguir con su trabajo, con su vocación respectiva, pero ellos tenían que aprender a servir a Dios. Pero también fue un testigo visible. Mire lo que nos muestran los versos 15 al 18. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en su corazón si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Con estos y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas. A veces se ha malinterpretado, y esto mayormente en el círculo pentecostal, cuando el Señor Jesús dice, o cuando Juan dice: Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. El fuego no está hablando del bautismo en lenguas que vemos en Hechos, no. Dice: el aventador está en su mano. Mire, lea el contexto, dice: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Está hablando de juicio. Está hablando de juicio. Recuérdese que el castigo no será por agua, sino será por fuego. Es verdad que nosotros recibimos el Espíritu Santo y somos bautizados, y vemos que en el libro de Hechos lenguas de fuego aparecieron sobre su cabeza. Pero ese es el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en fuego está hablando de juicio. Por eso nosotros tenemos que leer lo que continúa diciendo Lucas. Mire, Lucas fue un testigo. ¿Por qué? Porque más adelante él fue testigo. Mire lo que nos dice antes de ir al verso 21 y verso 22. Pero mire lo que nos dice en Juan. Evangelio de Juan, capítulo 1, que usted conoce, hace un rato algo cité. Pero mire lo que nos dice el verso 19, 1:19. Este es el testimonio de Juan. Mire. Y luego dice en ese mismo verso: cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino contestó: yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías. Pero ¿qué nos dice más adelante? Verso 29. El día siguiente que la gente le vino a preguntar si él era el Cristo, ¿qué pasó? Dice que Juan vio a Jesús, que venía a él. ¿A qué venía Jesús? A bautizarse. ¿Y qué pasó? Y él dijo: he aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios. Aquí él está siendo un testigo. ¿Pero por qué él era un testigo? Porque volviendo a Lucas, dice los versos 21 y 22 que ya leímos. Dice que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Juan tuvo el privilegio de presentar al Mesías a la nación, pero lamentablemente Israel no aceptó. ¿Por qué? Porque no conocían las Escrituras, porque no estaban listos para este gran acontecimiento. El pueblo que estaba en tinieblas, luz le resplandeció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Pero por qué? Porque el corazón de Israel estaba en otro tipo de Mesías. Es como hoy muchos cristianos quieren otro tipo de Salvador. Quieren un Salvador de sus problemas, quieren un Salvador económico, quieren un Salvador en la salud, en todos los aspectos, pero no quieren un Salvador de su conducta inmoral. Hermanos, estamos terminando un año y tenemos que hacernos un autoexamen, un balance. ¿Qué tenemos en qué hemos crecido, en qué hemos mejorado? Pero también tenemos que hacernos un balance. ¿Qué es aquello que al Señor no le agrada? ¿Qué es lo que tenemos que dejar a un lado? ¿Qué es lo que no le hace bien a nuestra vida espiritual? Y plantearnos nuevas metas para este 2023. Si Cristo nos da la vida, si Cristo nos da la salud, que cada día podamos hacer la voluntad del que nos tiene llamados. Juan, hermanos, fue un evangelista que llevaba a los pecadores al Salvador. Él les predicaba, les proclamaba el mensaje. Juan fue aquel mensajero que vino antes del rey y proclamó su venida al pueblo. Pero mire lo que nos dice, volviendo a Lucas, capítulo 3, versos 19 y 20. Dice que entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió esta: encerró a Juan en la cárcel. Mire, Juan no nos presenta cómo fue todo el arresto completo, cómo fue todo el martirio. Usted puede tener esto más claro en los evangelios de Mateo, en el capítulo 14, y en el evangelio de Marcos, en el capítulo 6. Ahí nos dice por qué fue las causas. La causa era que Juan le había dicho las cosas como eran. La mujer con la que estás no te es lícito tenerla. Y por esto lo metió en la cárcel a Juan. Juan fue un mártir. Aquí vemos el testimonio de un mártir. Juan podía haber hecho un arreglo en cuanto a su mensaje. Puede decirle: ya, señor Herodes, o gobernante Herodes, o gobernador Herodes, ya no le voy a señalar su pecado, ya no le voy a decir nada, déjeme en libertad. Pero ¿qué hizo Juan? Fue un testigo fiel que declaró la verdad de Dios sin temor. Su ministerio fue breve. Tal vez pudiera haber sido más grande, pero él cumplió su trabajo y agradó al Señor. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo, que diga en Hechos capítulo 13, el verso 25. Hechos 13, verso 25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por nombre Marcos. Estoy leyendo 12:25. Mire lo que dice 13:25. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? ¿No soy yo
él. Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Mire, ¿quién está diciendo esto? Juan. Sí, pero ¿quién está recordando estas palabras de Juan? Pablo. Yo no sé, pero pareciera como que Pablo conoció o le llegó las palabras de Juan. Hasta los oídos de Pablo es probable que le llegó estas palabras que se habían predicado en aquella región circundante al río Jordán. Mire que en aquellos tiempos no había los medios que hoy tenemos, redes sociales y tantas cosas. Pero hoy que tenemos tantos medios de comunicación, a veces no los aprovechamos para el uso de la obra de Dios. No digo que esté mal que un cristiano tenga estas redes sociales, pero si tiene, haga uso para la gloria de Dios. Comparta una palabra, un versículo, haga un llamado a la gente a que se arrepientan. De manera breve, porque el evangelista Lucas no nos presenta mucho, pero mire lo que nos presenta volviendo a Lucas capítulo 3. Nos presenta el testimonio del Padre y del Hijo. Los versos 21 y 22 dice que aquí vemos que cuando el Señor Jesús fue bautizado, dice que orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. Tomó forma corporal como paloma. No que era, sino que tomó apariencia. Por eso algo es tomar forma. Jesús no solamente que tomó forma, Jesús se encarnó, se hizo hombre. Dice, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Mire, Jesús en su bautismo se identificó con los pecadores que había venido a salvar. Su bautismo fue el inicio oficial de su ministerio. Dice el verso 23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Mire, casi a los 30 años, el periodo entre los 12 y los 30 años era el periodo en que una persona se formaba para llegar a ser un adulto con todas las reglas. Ya a los 12 años ya era considerado como un adulto porque tenía que tener una profesión, el judío. Pero a los 30 era legalmente una persona adulta. Era una persona que tenía que haber estudiado. Los judíos estudiaban, cerca de las sinagogas habían aulas donde los niños y adolescentes estudiaban. Ellos estudiaban muy similar como lo hoy se hace. La cultura judía era muy avanzada en esas cosas. Estudiaban por la mañana los niños, por la tarde iban a sus casas a ayudarle a sus padres. Pero mire, ¿qué pasó? Aquí vemos que él como a los 30 años va a iniciar su ministerio, pero primeramente él se identificó con los pecadores que había venido a salvar. También hay algo que tenemos que entender. Jesús también tomaba esa forma del sacerdote. Y mire lo que nos dice en Números capítulo 4. Mire lo que nos dice Números capítulo 4, el verso 3, 4:3. De edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. ¿A qué edad empezaban los levitas su servicio? A los 30. Mire, esto no era algo como decir espontáneo. Recuérdense que el Señor vino a cumplir todo lo que estaba de acuerdo a la ley. Jesús era un siervo. Los levitas estaban para servir. Y Jesús no solamente que era como un levita, él vino como sacerdote. Y su sacerdocio sabemos que es superior al de los levitas. Era un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Mire, por eso es que el motivo de
el bautismo de Jesús era cumplir toda justicia. Por eso le dice, usted ve que Juan no lo quería bautizar. Tenemos que cumplir toda justicia, le dijo el Señor Jesús. El bautismo de nuestro Señor en agua era un cuadro de nuestra redención. Mire lo que nos dice Mateo 20, el verso 22. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, ¿podemos? ¿Por qué? Porque Él venía para redimir. Y Él venía a redimir ¿a quiénes? A sus discípulos, a la humanidad. ¿De qué? De su pecado. Cuando nuestro Señor emergió del agua, entonces ahí vino el testimonio. El Padre habló desde el cielo y lo identificó como el Hijo amado de Dios. Y el Espíritu Santo descendió visiblemente en forma de paloma. Este era el testimonio tanto del Padre, del Hijo. ¿Sobre qué? Sobre la deidad. Era el testimonio del Espíritu y del Padre. ¿Sobre quién? Sobre la deidad del Hijo. Ellos estaban atestiguando que Jesús era el Hijo de Dios. Su origen era no angelical. Era un origen divino. Su origen era divino. Pero por último, que vemos en los versos del verso 23. No vamos a leer, usted en casa se puede leer del verso 23 al verso 38, pero dice el verso 23 que ya leí. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo de, según se creía, de José, hijo de Leví. Y ahí usted se va de largo y nos viene una segunda genealogía. En ciertos aspectos, con ciertos nombres semejante a la de Lucas, pero diferente en muchos otros. ¿Por qué? Porque se entiende que la genealogía o el árbol familiar que nos presenta Mateo es el árbol por la parte de José. Aunque aquí no se nombra a María, ¿por qué? Porque en la genealogía a veces no se nombraba a las mujeres. Hijo según se creía de José, pero sabemos que era hijo de María porque ya Lucas lo había atestiguado en su evangelio. Este es el árbol familiar de María. ¿Qué es lo que nos quiere aquí mostrar? Que Jesús era, así como era divino, ya vemos, este es mi hijo amado. Entonces aquí nos presenta Lucas una genealogía, nos presenta esta narración, nos presenta a Abraham. Avanza por los diferentes hombres. Mire que esta genealogía no es como la de Mateo, porque Mateo ¿cómo empieza? Empieza con Abraham, luego vemos a David y por último termina con Jesús. Aquí es todo lo contrario. Primeramente vemos a Jesús y comienza a retroceder hasta que llega a personajes como David, llega a personajes como Judá, llega a personajes como Abraham y luego llega hasta Adán. Y mire cómo termina esta genealogía. Dice el verso 38, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de los hombres, hijo de hombre, hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. Ese es el mensaje. Nos presenta que José era su padre de crianza, pero no era un simple, no era el carpintero, no era como la gente lo conocía. Ahí está Jesús, el hijo de José, el hijo del carpintero, el hijo de Jesús de Nazaret. Era más que eso. Él había venido para redimir al mundo. Él venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él está recordando, Lucas, a sus lectores que el Hijo de Dios era el Hijo del hombre, nacido de mujer, nacido bajo la ley, pero había nacido con el propósito de salvar a la humanidad.
Él tenía una misión especial. Y eso no se iba a quedar allí. En otras palabras, Jesús tenía derecho legal al trono. ¿Por qué? Porque tanto José como María venían de la casa y de la familia y del linaje de David. Pero hermanos, no se olvide de la voz del Padre. El Padre dice: este es mi Hijo amado. Mateo dice de la siguiente manera en Mateo 3:17: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Se cuenta acerca de una persona que contaba acerca del padre de su amigo. Decía que el padre de su amigo murió hace poco, y cuando se enfermó, esta persona se deterioró rápidamente y en cuestión de días falleció. Aquel amigo, aquel padre, siempre habían tenido una relación muy estrecha, pero aún permanecían muchas preguntas por hacer, preguntas por buscar, conversaciones por tener, tantas cosas sin haber dicho. Y ahora su padre ya no estaba. Esta persona contaba: mi amigo es consejero profesional, conoce los vaivenes del dolor y cómo ayudar a otros a atravesar esas aguas turbulentas. Aún así, me dijo, a veces simplemente necesito oír la voz de mi papá, esa confirmación de su amor, porque siempre significó todo para mí. Y por eso es que el evento trascendental que nos muestran los evangelios al comienzo del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, en el bautismo de Jesús, cuando fue realizado por Juan, vemos que Juan trató de resistir, mas Jesús insistió en que era necesario para que él se pudiera identificar con la humanidad. Deja ahora, le dice, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y Juan hizo lo que Jesús le pidió, y ahí sucedió aquella proclamación donde el Padre dijo, él afirmó: este es mi Hijo amado. Estas palabras tocaron profundamente el corazón de nuestro Señor Jesús. Hermanos, cuando vayamos en oración, digamos: Señor, habla mi vida, háblame por tu palabra, háblame por tu Santo Espíritu, porque necesitamos esa palabra que nos reafirme, esa voz de amor, esa voz del Padre. Hermanos, hoy nosotros como iglesia, la iglesia, por medio del poder del Espíritu Santo, está encargada ¿de qué? De dar fiel testimonio que Jesús es el Salvador del mundo. Empezamos un 2023. Nuestro deber es dar fiel testimonio que Jesús es el Salvador del mundo, el Hijo amado de Dios. Nuestro testimonio se tiene que basar en las Sagradas Escrituras. Nuestro testimonio se debe basar en lo que Dios ha hecho y está haciendo en nuestras vidas, en nuestras familias. Y así como Juan el Bautista, debemos hacer un llamado a la humanidad a que se arrepientan, a que se vuelvan a Dios, porque Dios es amplio en perdonar, y que en el Señor hay tiempos de refrigerio, hay vida en abundancia. Somos llamados a testificar que Jesús es el Hijo de Dios y es el Hijo del hombre. Amén.